celebración del Día de la Biblia, cantando el himno Santa Biblia. Pero también quiero leer para comenzar, porque hoy es el Día de la Biblia, así que leeré muchos pasajes de la palabra de Dios durante los minutos que tengo. Pero quiero comenzar leyendo en el libro de Josué, el capítulo número 1 y el verso 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Qué promesa, hermanos. Qué promesa para cada uno de nosotros. Pero dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces sí, viene la promesa. Toda promesa tiene un porqué. Haz esto y te daré esto, dice Dios. En este caso, guardemos la palabra, hagamos lo que está escrito en ella, y entonces la promesa es: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siempre acostumbro a ponerle un título al mensaje, a la prédica, a la enseñanza. En este caso sería un homenaje. Pero como que estuve mirando y qué título ponerle. Y lo único que puedo decir es: la Biblia, creo que lo tenemos ahí, la Biblia no tiene palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Que son dos cosas diferentes. La Biblia no tiene palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y es una palabra de Dios para todos. En ella nos presenta todo lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, para que caminemos esta tierra, en este desierto que estamos caminando, pero que Él, a través de su palabra y de sus enseñanzas, nos ayudará a caminar, a vencer y finalmente a llegar a la meta que está propuesta para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Como dije en la canción, yo que tan indigno soy, porque no merecemos nada, hermanos. Dice, por tu luz al cielo voy. O sea, siguiendo las Escrituras, siguiendo la palabra de Dios, llegaremos un día a la meta que nos hemos propuesto. Y por ser la palabra de Dios permanece para siempre, permanece viva y eficaz, como la misma palabra de Dios dice. No ha podido ser destruida a través de los siglos. Han querido una y otra vez destruirla a través de hogueras, a través de prohibiciones. Pero estamos en el año 2011 y la Biblia sigue en pie. ¡Aleluya! Y la Biblia sigue trayendo enseñanzas para cada uno de nosotros. Y por eso es que la Biblia es el libro por excelencia. La Biblia, escúchame, es el libro más leído en el mundo. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. La Biblia es el libro más traducido en el mundo. Se dice quizás ahora, porque esto lo leí hace un tiempo atrás, seguramente hoy la Biblia entera o en porciones está traducida a varios más de 2000 idiomas en el mundo. Bendito sea el Señor. El vocablo Biblia, quizás lo sabes, lo recuerdo, viene del término griego biblios, que quiere decir libros. Un total de 66 libros están en la palabra de Dios. 59 libros en el Antiguo Testamento y 27
en el Nuevo Testamento. Y la Biblia, hermanos, esa es una unidad tan perfecta. La Biblia fue escrita en un lapso, según dice, de aproximadamente 1500 años, desde que se escribió el primer libro de la Biblia, que no se sabe si fue Génesis u otro, hasta que se escribió el último libro de la Biblia. Fue escrito por más de 40 personas, inspiradas por el Espíritu Santo, personas que vivieron de diferentes grupos sociales, digamos. Sin embargo, la armonía y la unidad de la Biblia en toda su extensión no puede tener sino la mente de un solo autor, y ese autor es Dios. Es palabra de Dios. Aleluya. Y el apóstol Pedro lo dice muy bien en su segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 20. Segunda carta de Pedro 1:20. Dice: ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, ni de Moisés, ni de Josué, ni de Ruth, ni de Lucas, ni de Pedro, ni de Pablo. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y hoy estamos celebrando el Día de la Biblia. Y yo digo, por supuesto, todos los días son o deben ser el Día de la Biblia para nosotros cristianos. Pero este mes de septiembre se celebra en América Latina, o en la mayoría de los países de América Latina, y nosotros como Iglesia Latina hoy entonces lo estamos celebrando. Y es porque en el mes de septiembre se recuerdan dos acontecimientos importantes vinculados con la traducción de la Biblia. La Biblia original fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Luego fue traducida al latín, esa traducción se llama la Vulgata. Pero luego tenemos entonces la Biblia completa, la primera Biblia completa en español o en castellano, que se imprimió en septiembre del año 1569, en septiembre. Por eso es que celebramos la traducción al español en el mes de septiembre. Hace 452 años que la Biblia fue traducida a nuestro idioma. Y fue hecha por Casiodoro de Reina, que fue un teólogo español, luego fue un pastor auxiliar en Alemania, y es conocida como la Biblia del oso. No sé si pudimos poner la ilustración, pero se llamó la Biblia del oso porque, como ustedes ven, tenemos el árbol, hay un panal o una colmena, y hay un oso tratando de llegar hacia la colmena y alimentarse, extraer miel de ese panal. Según un teólogo, la colmena es la palabra de Dios. Quizás basado en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el verso 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y vemos entonces al oso, que puede ser tú o puede ser yo, personajes que intentan recibir ese alimento dulce que nos da la palabra de Dios. Debajo de la ilustración, ahí no se ve, pero debajo de la ilustración está una escritura en hebreo y en español de Isaías capítulo 40 y el verso 8, que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya.
Lo otro interesante en cuanto a esto de celebración en el mes de septiembre es que en el año 1602, 33 años después de traducida la Biblia al español, un teólogo llamado Cipriano de Valera, perseguido por la Iglesia Católica, por la Inquisición, él revisó la traducción de Cipriano de Valera, de Casiodoro de Reina, y esa revisión se conoce como la Biblia del Cántaro, porque también la ilustración en su tapa nos muestra el árbol y nos muestra dos personas, uno como que estuviera sembrando en el árbol y el otro que va derramando agua con un cántaro. Hay dos pensamientos en cuanto a esta ilustración de la Biblia del Cántaro, revisada por Cipriano de Valera, y uno lo ven como dos jardineros que representan uno que tradujo la Biblia y el otro el que la revisó. Ahora, los dos, con sus trabajos, fueron humildes siervos y colaboradores de Dios. Los dos hermanos tuvieron que huir de España, tuvieron que huir de la Inquisición española. Fueron viajando a través de varios países, iban siendo perseguidos, iban de país en país. Casiodoro de Reina, él imprimió la primera Biblia en español en Suiza, mientras que Cipriano de Valera hizo su revisión de la Biblia en Holanda o en los Países Bajos. Ahora, si bien uno hizo un trabajo y el otro hizo otro trabajo importantísimo para la historia, lo que importa es el autor de la palabra, que es Dios. Amén. Otros, y yo casi que me apunto más a esa versión o a ese pensamiento, es que ven esa escena basarse en el libro de 1 Corintios, el capítulo 3, que dice: yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Ahora, bien, ni el que planta ni el que riega son nada. Dios que hace crecer es el que cuenta. Y debajo de la ilustración de la Biblia del Cántaro también está el mismo texto que aparece en la traducción de Casiodoro de Reina, y es otra vez el texto de Isaías 40, verso 8, que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta revisión del año 1602, que luego ha sido revisada varias veces, pero esta revisión se ha convertido en, yo diría, en la Biblia más querida y la Biblia más usada por las iglesias evangélicas del mundo hispano, y es la Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera, utilizando los dos apellidos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Para terminar, dejando de lado ahora un poco historia, quiero terminar con un pensamiento, hermanos, y utilizar mucho la palabra de Dios en cada punto. Y mi pensamiento para dejarles en este domingo es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y lo quiero ver en 6 puntos. El primer punto: la Biblia convence al hombre de pecado. Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El segundo punto, la Biblia revela el camino a la salvación. Y aquí utilizo la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 3 y el verso 15, donde Pablo le dice a Timoteo, un joven que él lo llama inclusive mi hijo en la fe, un joven predicador, un joven pastor, y él le dice, Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué has sabido las sagradas escrituras desde la niñez? Si vamos al capítulo 1, vemos que tenía su madre y su abuela que se preocuparon por enseñarle la palabra de Dios al joven Timoteo. Quiero utilizar un ejemplo un poco más en el tiempo. He leído sobre una mujer llamada Susana Wesley, que vivió en el siglo XVII o XVIII. Tuvo 19 hijos. Y a pesar de todos sus quehaceres domésticos, que nos podemos imaginar una madre con 19 hijos, ella dedicó tiempo a enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. Tomó tiempo. Y qué bueno es a los padres, a los abuelos, si es que les dejan, a los tíos, poder enseñar a los hijos, a los niños, a los adolescentes, la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Bien, la salvación y formación, entre otros, porque son los más conocidos, de dos grandes siervos de Dios. El primero, Samuel Wesley, que fue un compositor de maravillosos himnos cristianos que están cantándose, digamos, en todo el mundo. El segundo, John Wesley, muy conocido, predicador, conocido por sus campañas evangelísticas, conocido por la salvación de almas en sus cultos y también conocido como el fundador de la Iglesia Metodista, o también llamada en aquel tiempo, hoy ha cambiado mucho, en aquel tiempo la Iglesia de la Santidad. Punto número 3. La Biblia te hace una nueva criatura. Primera Pedro capítulo 1 y verso 23 dice, siendo renacido no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Punto 4. La Biblia no solo nos pide tener fe, la Biblia produce fe. La Biblia produce fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Punto número 5. Y eso es un poco lo que dije al principio. La Biblia debe creerse y la Biblia debe obedecerse. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y aquí les dejo dos textos. El primero, Santiago, capítulo 1 y verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y agrega, engañándoos a vosotros mismos. El escritor a los Hebreos escribe en el capítulo 2, siempre digo el escritor a los Hebreos porque no hay una confirmación de quién escribió el libro de los Hebreos. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo porque muchas cosas son parecidas a su forma de escribir, pero no hay seguridad de quién fue. Por eso siempre digo el escritor
al libro de los Hebreos. El capítulo 2, versos 2 y 3 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, él dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo mismo. Todo indica o todo va llevando hacia la persona de Jesucristo. La Biblia nos habla del amor de Dios. La Biblia nos habla de la santidad de Dios. La Biblia nos habla de lo que Él quiere de nosotros y lo que Él quiere para nosotros. Y esta frase está dando vuelta en mi corazón, y si Dios me permite un poco más adelante, si Dios me permite, voy a hablar un poco de esto. La Biblia nos habla de lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. En ella conocemos la voluntad de Dios, en cierta manera conocemos la mente y sus propósitos. Y por eso entonces llego al último punto. La Biblia debe ser no solo leída, sino estudiada. Y utilizo lo que Jesús dijo en Juan 5:39, el Evangelio según San Juan 5:39. Lo leo en otra versión, luego voy a la versión Reina Valera. Pero acá dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y la versión Reina Valera dice: escudriñar las Escrituras, escudriñar. Y escudriñar, de acuerdo al diccionario, es examinar una cosa con suma atención. Examinar las Escrituras con suma atención. También dice averiguar, indagar cuidadosamente. Y yo pensaba, algunos dicen: bueno, voy a leer la Biblia en un año. Leo 10 capítulos, leo 15 capítulos. Y cuando leí los 15 capítulos, ¿de cuánto me acordé? Es mucho mejor, en vez de decir voy a leer la Biblia en un año, tomar un capítulo, tomar 1 o 2 versículos, tomar un párrafo y estudiarlo intensamente, averiguar, indagar cómo viene lo que viene antes, lo que viene después, por qué el escritor quiso escribir lo que escribió. Y eso hace, hermanos, que a veces leemos una palabra una vez, 2 veces, quizás 100 veces. Y de pronto la leemos de nuevo, y esto creo que nos pasa a los predicadores. De pronto leemos otra vez la misma palabra que leímos 100 veces. Y de pronto el Espíritu Santo viene con una revelación. Esto quiere decir tal cosa. Esto es palabra de Dios para ti. Esto es palabra de Dios para que tú transmitas a la iglesia. Por eso, lo importante es escudriñar las Escrituras. Es estudiarla, indagarla, examinarla y extraer de ella, hermanos. Es como el panal que veíamos. La miel saliendo y que no termina, parece nunca. La palabra de Dios es así, es una fuente inagotable, es una fuente inagotable de riquezas para cada uno de nosotros que queremos leerla cuidadosamente y queremos obedecerla y queremos seguir sus palabras. Bendito sea el Señor. Voy a terminar orando. Y voy a darle gracias en la oración y quiero que me acompañen por 2 cosas. En primer lugar, darle gracias a Dios por su palabra. Darle gracias a Dios porque Él utilizó esos 40 escritores
que dejaron estampada esta palabra. Dale gracias a Dios por quien la tradujo. Dale gracias a Dios porque cuando la imprimieron. Dale gracias a Dios por los que la han revisado. Pero por otro lado, hermanos, dale gracias a Dios porque podemos tener una Biblia en nuestras manos. ¿Saben cuántos millones y millones en el mundo hay que no tienen la oportunidad porque no se les permite de tener una Biblia en sus manos? De escribir, de repente escuchando un programa de radio evangélico, escribir en un papelito textos de la Biblia y así van escribiendo y cada vez teniendo más escritura porque no se les permite tener una Biblia en sus manos, no se les permite leer la Biblia. Por eso, demos gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque tenemos la libertad de poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Démosle gracias al Señor por eso. Y vamos a terminar. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar a Dios, dándole gracias, repito. En primer lugar por la palabra, porque es palabra de Dios para nuestras vidas, que nos ayude a leerla, a estudiarla, a escudriñarla, que nos ayude a obedecer la palabra de Dios, porque es ella la que nos permite que podamos caminar en victoria por esta tierra y podamos un día llegar a la meta que nos hemos propuesto. Y en segundo lugar, dale gracias a Dios, porque podemos vivir en países libres donde podemos tener la palabra de Dios en nuestra mano. Algunos tienen varias versiones, yo tengo no sé cuántas versiones en español, en inglés, en portugués, en sueco. Y gracias a Dios porque la puedo tener. Gracias a Dios porque puedo mirar una versión, otra versión, ver qué es lo que puedo sacar de acá, qué es lo que puedo sacar de allá, que me dé más luz a la palabra. Por eso démosle gracias a Dios porque podemos tener la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque este día hemos podido levantar la Biblia en alto. Hemos podido hacer un homenaje a la palabra, a la Biblia, que es tu palabra para nuestras vidas, Señor. Es tu palabra para los seres humanos. Gracias, Señor, por aquellos escritores que fueron abiertos al Espíritu Santo para escribir lo que tú, Dios, querías que se escribiera y a través del Espíritu Santo les ayudaste a escribir. Gracias, Señor, por aquellos que tradujeron la Biblia al español, al castellano, y que hoy la podemos tener y podemos leerla. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Y en segundo lugar, gracias, Padre, porque podemos vivir en países libres, donde podemos tener tu palabra en nuestras manos, donde podemos leerla, donde podemos estudiarla, donde podemos extraer de tu palabra riquezas para nuestra vida, donde podemos ver lo que tú quieres de nosotros para poder caminar en esta tierra los años que tú nos des. En victoria, Señor, en victoria sobre el pecado, en victoria sobre el mundo, en victoria sobre el diablo que vez tras vez quiere venir sobre nuestras vidas para detenernos en el camino. Pero tu palabra tiene enseñanza, tu palabra tiene promesas que nos ayudan, Señor, a caminar en victoria en esta tierra y un día poder llegar a la meta final. Aleluya. Gracias, Señor. Y ayúdanos a valorar la Biblia. Ayúdanos a valorar la Biblia como tu palabra, Señor. Porque es la carta que tú has escrito para nosotros. Y ayúdanos a leerla, a estudiarla y obedecerla. Porque de esa manera, como dice la Biblia, seremos prosperados y todo nos saldrá bien. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor.
Bendice a aquellos que están aquí en el templo y a aquellos que me escucharán a través de internet. Padre, les bendigo en el nombre de Jesús y te pido que cada uno de ellos pueda, Señor, aferrarse a tu palabra, pueda aferrarse a tus enseñanzas y caminar victoriosos por esta tierra. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias. Amén.